un ancla inmutable. Ahora, antes de entrar a nuestro estudio, muy importante de esta mañana, la paciencia de los santos, queremos implorar la presencia de Dios en forma muy marcada. Y por esa razón les pido que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por haber estado con esta actividad durante el transcurso de la semana. Hemos sentido tu presencia y en esta mañana queremos llegar a un clímax de nuestra semana de oración con un derramamiento especial y abundante de tu Espíritu Santo en nuestro medio. Te pido, Señor, que bendigas el estudio de tu palabra. Envía tu Espíritu Santo para hablar a cada mente y a cada corazón. Y, Señor, ayúdanos a tener la paciencia de los santos. Gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar nuestro tema de esta mañana leyendo Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12. Es el último versículo en los mensajes de los tres ángeles. En realidad es la culminación del mensaje del tercer ángel. Y este versículo declara quiénes habrá en este mundo como resultado de haber recibido los mensajes de los tres ángeles. Es decir, esta es la conclusión que dice: cuando terminen los mensajes de los tres ángeles, Dios tendrá un pueblo con estas tres características. ¿Y cuáles son las tres características? Apocalipsis 14 y el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Primera característica, paciencia. La paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios. Segunda característica. Y la fe de Jesús. Tercera característica. La generación final que reciba los mensajes de los tres ángeles van a tener paciencia, van a guardar los mandamientos de Dios y van a tener la fe de Jesús. Ahora, en esta mañana queremos especialmente hablar de la paciencia de los santos, porque ya hemos hablado de la fe de Jesús y de los mandamientos de Dios, entre otras cosas. Pero esta mañana queremos hablar en cuanto a la paciencia de los santos. Quiero leer Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 9 y 10 para que sepamos en qué momento histórico especialmente el pueblo de Dios va a necesitar la paciencia de los santos. Hay un marco histórico dentro del cual el remanente de Dios va a necesitar la paciencia de los santos. Y ese marco histórico, ese contexto histórico se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 9 y 10. Apocalipsis 13, 9 y 10 habla de un momento cuando la bestia, también que se conoce como el cuerno pequeño de Daniel el capítulo 7, recibe su herida de muerte. Es decir, por un tiempo la bestia o el cuerno pequeño no funcionan, quedan inactivos porque reciben una herida mortal. Pero la Biblia dice que después de un tiempo la herida mortal de la bestia o del cuerno pequeño será sanada y este poder que cayó una vez gobernará el mundo, una vez más. Ahora, no hemos hablado directamente en esta semana de la bestia y de la imagen de la bestia. Solamente quiero decirles que la bestia recibió su herida mortal en el año 1798. Los que son adventistas ya conocen esta profecía. En el año 1798 el poder eclesiástico que gobernó durante la Edad Media por más de 1000 años, Francia le suministró una herida mortal a este poder. Ahora, Apocalipsis 13, 9 y 10, después de hablar de la caída de este poder, nos dice lo siguiente:
Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, está hablando de este poder que se conoce como la bestia o el cuerno pequeño. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y luego noten lo que dice: aquí está la paciencia y la fe de los santos. Lo mismo que encontramos en el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, la declaración de que la fe y la paciencia de los santos es necesaria se encuentra después que esta bestia recibe su herida mortal y antes de que se levante la bestia de la tierra, de Apocalipsis 13, 11 en adelante, para imponer un decreto de muerte finalmente y para prohibir comprar y vender. Eso viene a este mundo. Aquellos que rehúsen recibir la marca de la bestia y que reciban el sello de Dios, la Biblia dice claramente que estas personas no podrán comprar y vender. Y finalmente se proclamará un decreto de muerte por parte de Babilonia a aquellas personas que deciden permanecer fieles a Dios. Ahora, estos eventos que están muy cerca en el futuro se hallan descritos en Apocalipsis 13, 11 al 18. Ustedes pueden leerlo. Habla de prohibir comprar y vender. Habla del decreto de muerte. Es decir, que la declaración, aquí está la paciencia y la fe de los santos, viene después de la caída de la bestia o del cuerno pequeño y antes de que el cuerno pequeño o la bestia recuperen su poder. Dios, en otras palabras, necesita una generación en este mundo que cuando venga esta crisis terrible, donde no se pueda comprar ni vender y donde tendremos que enfrentarnos a la muerte, Dios quiere tener un pueblo que tenga la paciencia de los santos y que tenga la fe de Jesús, porque la vamos a necesitar para pasar por esta crisis tan terrible. Ahora, debo decirles que en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se traducen paciencia. La primera palabra es macrothumia, que literalmente significa sufrir largo. Ahora, esa no es la palabra que se usa en Apocalipsis 13:10 y Apocalipsis 14:12. La palabra paciencia, macrothumia, significa uno resignarse ante el sufrimiento y la tribulación y pasivamente, sencillamente esperar que Dios intervenga para ayudarlo a uno. Pero la palabra paciencia que se usa en Apocalipsis 13:10 y 14:12 es la palabra hupomoné. También se traduce paciencia, pero es un tipo de paciencia diferente que sencillamente resignarse a esperar pasivamente que Dios intervenga. En realidad, una mejor traducción de la palabra paciencia aquí en estos versículos sería: aquí está la perseverancia de los santos. En efecto, en Mateo 24:13, esta palabra hupomoné se traduce de esa manera en el texto donde dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esa es la idéntica palabra de Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 13:10. La palabra perseverare es la palabra hupomoné. Es decir, que en Apocalipsis es preferible traducir la palabra paciencia no de esa forma, sino es preferible traducirla perseverancia. Aquí está la perseverancia de los santos. Es decir, no es una paciencia donde uno se siente resignado a que Dios intervenga para resolver algún problema que tenemos, sino que significa una fe o una confianza o una paciencia perseverante, donde la gente está luchando a cada instante con Dios para que Dios les haga justicia. Es decir, es una paciencia activa. No es una paciencia pasiva, sencillamente sentarse y decir, bueno, voy a tener paciencia a ver qué hace Dios. No, la paciencia que se menciona aquí, hupomoné,
perseverancia significa que sí, uno es paciente, pero uno insiste con Dios para que Dios intervenga. Y esa es la clase de fe que el pueblo de Dios va a necesitar en los últimos días. Ahora, para entender esta clase de paciencia que se menciona en Apocalipsis 14:12 y 13:10, yo he encontrado que el mejor lugar para comprenderlo se encuentra en una parábola que habló Jesús, que se halla registrada en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18. Así que en este momento voy a pedirles que vayan al capítulo 18 de Lucas y vamos a estudiar allí esta parábola de Jesús que está hablando de la época, vamos a ver, cuando los hijos de Dios van a necesitar tener la paciencia de los santos y la fe de Jesús. Primero vamos a mirar la parábola y luego vamos a hacer la aplicación de esta parábola. Lucas 18 y el versículo 1. Escuchen bien. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dos lecciones centrales de esta parábola. Jesús da la lección desde el comienzo. Dice, esto es lo que yo quiero enseñarles con esta parábola. ¿Cuáles son las dos lecciones? Que debemos siempre orar y no desmayar. Es decir, orar con persistencia, orar con perseverancia, no soltar el brazo de Dios porque no recibimos una respuesta inmediata. Vamos a encontrar en esta parábola. En otras palabras, el propósito de la parábola es enseñarnos que debemos orar siempre y nunca desmayar ni rendirnos en la oración. Versículo 2. Aquí está la parábola. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ahora imagínense un pueblo y en ese pueblo hay un juez. Y este juez dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Es decir, era un personaje secular, no le interesaba la religión. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda. Muy importante este dato. Es una mujer, pero es una viuda. Un detalle significativo. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo. Ahora, ese verbo venía no está traducido con suficiente fortaleza, porque en realidad es un tiempo continuo. Es decir, la mejor traducción sería seguía viniendo, continuaba viniendo. O podríamos decir que venía y venía y venía y venía. Es decir, era persistente, insistente y perseverante. Así que dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. La viuda tiene un adversario. Y la única esperanza para la viuda es si el juez le hace justicia. Ahora, la mayoría de los eruditos que han estudiado esta parábola han concluido de que lo que pasó con esta viuda es que su esposo se murió, lógicamente, y cuando murió tenía una deuda muy grande con cierto acreedor. Y este acreedor, cuando se murió el esposo, dijo, yo tengo que cobrar lo que es mío, y le quitó a esta viuda todo lo que le había dejado su esposo para pagar la deuda que el esposo había contraído con este acreedor. Es decir, esta viuda, uso la expresión, no tenía dónde caerse muerta, porque el adversario le había quitado todo lo que tenía. Y por lo tanto la viuda ahora va ante el juez, sigue viniendo ante el juez y le dice, señor juez, hazme justicia de mi adversario. El adversario me ha quitado todo. Por favor, habla con el juez para que el juez me haga justicia. Y lo interesante es que por un tiempo el juez demoró en responderle. Note lo que sigue diciendo en el versículo 4. Y él no quiso,
por algún tiempo. Es decir, hubo una demora. La respuesta no fue inmediata. Pero a pesar de que la respuesta del juez, la justicia del juez no se manifestó inmediatamente, la viudita no se rindió, la viudita seguía y seguía y seguía y seguía viniendo, cansando al pobre juez. Dice en el versículo 4, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, es decir, yo soy secular, no creo ni siquiera en Dios, ni me importan los seres humanos, lo único que me interesa es que yo soy juez y hago mi trabajo y me voy a la casa. Versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es decir, esta viuda es una mujercita fastidiosa que me está cansando la vida. Dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ustedes pueden captar, usando su imaginación, esta escena. Imagínense una viudita así, toda dobladita, toda humilde. Y ahí está sentado este gran juez que ha sido, tal vez no elegido por el pueblo, pero elegido de alguna manera. Y él está sentado allá. Y cada día venían los del tribunal y le decían: señor juez, la viudita está aquí. Y el juez decía: oh no, por favor, otra vez no, por favor. Sí, señor juez, y dice que no se va a ir de la puerta hasta que la reciba. Está bien, déjala entrar. Y entraba la viuda: señor juez, tengo un problema, y es que estoy durmiendo en la calle. Porque vino un adversario que te he dicho muchas veces y me quitó todo lo que tenía. Por favor, señor juez, hazme justicia. Y el juez dice: bueno, déjame examinar los libros, déjame hablar con el adversario, déjame ver qué puedo hacer. Vuelve mañana. El siguiente día, a las 6 de la mañana, está otra vez la viuda en la puerta. Vengo a ver el juez. Y así pasaba de día en día en día. Esta es la clase de paciencia que menciona Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 13:10. No es una paciencia donde uno se siente pasivamente y dice: bueno, vamos a ver si Dios puede intervenir. Yo voy a tener paciencia, no voy a ceder mi fe, pero voy a tener paciencia para que el Señor obre. No, señor, esta es una paciencia activa, perseverante, insistente y persistente. Así que el juez dice: le voy a hacer justicia a esta viuda. Y en efecto, finalmente, después de una demora, el juez le hizo justicia y le devolvió lo que había perdido. Ahora, ¿qué significa esta parábola? Y especialmente, ¿cuándo se aplica esta parábola en la historia? Les voy a leer el contexto de esta parábola, es decir, lo que viene antes de la parábola y lo que viene después de la parábola, para que sepamos cuándo es que el pueblo de Dios va a tener esta clase de paciencia perseverante. Vamos al capítulo 17, el contexto inmediatamente anterior a la parábola. Lucas, el capítulo 17 y el versículo 26. Fíjense de qué había estado hablando Jesús antes de dar la parábola. Dice en el versículo 26: como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Está hablando de su segunda venida. Y luego noten lo que dice el versículo 28. Usa otra comparación. Dice: asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y luego dice en el versículo 30: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir, en el contexto inmediatamente antes de la parábola, Jesús estaba hablando de la segunda venida. Pero quiero que noten que el final de la parábola también se refiere a la segunda venida de Jesús. Noten lo que declara el capítulo 18 y el versículo 18, el versículo 8. La culminación y el último versículo de la parábola, viene ese famoso versículo donde dice: Jesús, os digo
que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense que la parábola comienza en el marco de la segunda venida y la parábola termina también con el marco de la segunda venida. Ahora, Elena G. de White, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 113, captó el marco histórico especial de esta parábola. Y quiero leer la cita que ella presenta, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 113, dice ella esto: Cristo había estado hablando del periodo que habría de preceder inmediatamente a su segunda venida y de los peligros por los cuales debían pasar sus discípulos, con referencia especial a ese tiempo. Relató la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Claramente ella captó que esta parábola se aplica en forma especial a aquellos que van a vivir inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús, que es el marco de Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 13 y el versículo 10. Es más, Apocalipsis 14:14, solamente 2 versículos después del 14:12, habla de Jesús sentado en una nube con una hoz aguda y viene a cosechar la tierra. Eso indica de que inmediatamente después de hablar de un grupo que tiene la paciencia de los santos, un grupo que guarda los mandamientos de Dios, un grupo que tiene la fe de Jesús, inmediatamente antes de eso se ve a Jesús en la nube con una hoz aguda regresando a esta tierra. Ahora, debo decirles que esta parábola se aplica a todas las épocas de la historia. Todo el tiempo debemos nosotros orar con perseverancia. Pero la parábola tiene una importancia especial para la última generación, para aquellas personas que vivirán en este planeta en medio de los eventos y de las tribulaciones más terribles que jamás haya experimentado el planeta Tierra. El pueblo de Dios va a necesitar tener este tipo de paciencia para pasar victoriosamente por la crisis que vendrá. Ahora vamos a interpretar la parábola, porque ya vimos los símbolos. En la parábola hay una viuda, una mujer que es viuda. En la parábola hay un juez. En la parábola hay un adversario. En la parábola hay una demora. Pero finalmente el juez decide hacerle justicia después de la demora. Interpretemos cada uno de los símbolos individuales de la parábola, porque las parábolas hablan en lenguaje simbólico. Si sabemos qué representa cada personaje de la parábola, vamos a saber qué lección tiene para nosotros que estamos viviendo, creo yo, en los últimos momentos de la historia del mundo. En primer lugar, hablemos en cuanto a la viuda. ¿Qué representa la viuda? Bueno, en lenguaje simbólico, una mujer representa ¿qué cosa? Una mujer representa la iglesia. Pero esta no es cualquier iglesia. Esta es la iglesia que lo ha perdido todo, según la parábola. Como la viuda no tenía ningún apoyo humano, había perdido su casa, había perdido su dinero, no tenía hijos que abogaran por ella, no tenía amigos que la ayudaran. Es decir, como ella había perdido todo, de la misma manera, esta parábola está hablando de la iglesia de Cristo, que al final de la historia habrá perdido todo apoyo humano y tendrá que depender única y exclusivamente de Dios. Ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque la parábola misma la dice. Noten lo que dice Lucas, el capítulo 18 y el versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Qué representa la viuda? ¿A los qué? La viuda representa a los escogidos, dice aquí. Sigue diciendo, no hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles?
Es decir, que la viuda representa a los escogidos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los escogidos? Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, para que vean que esa expresión, los escogidos, se aplica especialmente a aquellos que van a estar vivos cuando Jesús regrese. Mateo, el capítulo 24, y quiero leer los versículos 23 y 24. Mateo 24 y el versículo 23 y 24. Dice aquí: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuándo es que van a vivir los escogidos? Y dicho sea de paso, si ustedes notan el contexto, Mateo 24 también habla inmediatamente antes de esto de los días de Noé, como un símbolo de lo que va a pasar en conexión con la segunda venida de Jesús. Es decir, es el mismo marco, el mismo contexto. Y aquí habla de los escogidos como aquellos que se van a parar en medio de los engaños de Satanás en este mundo y que no van a ser engañados. Si fuere posible serían engañados, pero no lo van a hacer. Es decir, los escogidos representan a aquellos que van a vivir en los últimos momentos de la historia de este mundo enfermo, de este mundo necesitado del Señor Jesús, de un reino nuevo y eterno. Es decir, la viuda representa a la iglesia que va a pasar por los eventos finales de la historia de este mundo. Una iglesia que lo habrá perdido todo. Ahora, ¿qué representa el juez? El juez, no cabe duda que representa a Dios, porque dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? El juez es un símbolo de Dios. Y alguno dice, pero Pastor Bor, ¿cómo es que usted dice que el juez puede representar a Dios? Porque dice que el juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y le respondió a la viuda nada más por quitársela de encima. ¿Acaso Dios es así? Escuchen, lo que está pasando aquí es que Dios está haciendo una comparación por contraste. Lo está diciendo de esta manera: si un juez que no respeta a Dios ni hace caso a ningún ser humano responde a la fe y a la paciencia persistente de una viuda por quitársela de encima, ¿cuánto más Dios nos responderá a nosotros? No por quitarnos de encima, sino porque nos ama. Es decir, es una comparación por contraste. Se está comparando al juez con Dios, pero se está haciendo de menor a mayor. Si el juez hace esto, no respetando a Dios, no reconociendo a hombre, por quitarse a la viuda de encima, ¿cuánto más Dios responderá a nuestras plegarias? No por quitarnos de encima, sino porque nos ama. Es decir, el juez en esta historia representa a Dios. La viuda representa la última iglesia. Esos somos nosotros, los que estamos sentados aquí. Ahora, ¿qué representa el adversario? La palabra griega antidikon es una palabra judicial. Es un enemigo que está en un tribunal tratando de malograr, tratando de acusar y derribar la reputación de la gente. ¿Quién es este adversario? ¿Qué representa el adversario? Que en realidad le quitó todo a la iglesia en los últimos días. Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 8 tiene la respuesta a esta pregunta. Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 8. Dice allí lo siguiente, Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 8. Y ustedes conocen muy bien este texto. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro antidikon, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
es la idéntica palabra griega que se usa en 1 de Pedro 5:8. Es decir, el adversario en esta parábola representa a Satanás. Lo que quiere decir esto es que la última iglesia, el remanente fiel de Dios, que ha recibido los mensajes de los 3 ángeles, que tiene la paciencia de los santos, que tiene la fe de Jesús y que guarda los mandamientos de Dios, van a pasar por unas circunstancias parecidas a las que se describen en esta parábola. Satanás, el adversario, les va a quitar todo lo que tienen: casas, dinero, amigos, familiares, ropa, libertad. Inclusive algunos, según Apocalipsis, tendrán que pagar con el costo de su vida. Es decir, Satanás, el adversario, le va a quitar todo a la iglesia. Por eso la iglesia se presenta como una viuda. Son los escogidos de Dios que viven en los últimos días. Y la única esperanza de la iglesia será en apelar su situación al juez. Ahora la pregunta es, ¿contestará Dios sus plegarias inmediatamente? La respuesta es no. Porque en la parábola el juez se demoró en responder. De la misma manera, el pueblo de Dios que pasará por el terrible tiempo de angustia, cual no hubo desde que existe nación en el planeta Tierra. De la misma manera, cuando clamen a Dios y oren a Dios para que Dios los libre del adversario, de sus enemigos, y que los salve de la ira de sus enemigos, Dios no va a contestar sus oraciones inmediatamente. Dios, para su propio bien, se va a demorar en responderles. Eso es lo que quiere decir Lucas, el capítulo 18. Si van nuevamente conmigo allá, Lucas, el capítulo 18, donde hemos estado estudiando. Allí dice: no hará Dios justicia a sus escogidos, aun cuando sea longánime con ellos, dicen algunas versiones. Otras dicen, aun cuando se demore en responderles. Es decir, para el pueblo de Dios, en los últimos días va a haber una demora en Dios hacerles justicia cuando están pasando por el tiempo de angustia. Mis hermanos y hermanas, apreciados jóvenes, nosotros no tenemos ni la menor idea de cómo va a ser el tiempo de angustia de Jacob. Dice el conflicto de los siglos que nosotros podemos imaginarnos lo peor, la peor escena, el mundo en su peor situación, y dice ella que va a ser aún peor de lo que nosotros nos podemos imaginar. El pueblo de Dios estará en diferentes partes del mundo sin tener ningún apoyo humano. Su única esperanza se encontrará en Dios. Pero esta última generación será una generación que tiene la paciencia de los santos, que a costa de sus vidas guarda los mandamientos de Dios por amor a Jesús, y que tiene la fe inquebrantable del Señor Jesús en sus vidas. En realidad, esta parábola hay que entenderla a la luz de la experiencia de Jacob. Génesis, el capítulo 32, tiene la historia que ilustra una experiencia que sucedió en el pasado y lo que va a suceder en el futuro con el pueblo de Dios. Génesis, el capítulo 32, vamos unos momentos allí. Génesis 32 y el versículo 7, la Biblia dice que Jacob estaba regresando a su hogar y de repente escucha que su hermano Esaú viene con 400 hombres con la intención de matarlo junto con toda su familia. Y dice que Jacob empieza a elevar una plegaria persistente, perseverante a Dios. Empieza a derramar su corazón en oración a Dios. Dice en Génesis el capítulo 32 y el versículo 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. De ahí viene la expresión tiempo de angustia de Jacob. Dice, se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Está seguro de que su hermano, su adversario, lo va a destruir. Y va a destruir a su familia. Y dice en el versículo 11 que en su oración Jacob dijo, líbrame ahora de la mano de mi hermano.
de la mano de Saúl, es decir, de mi adversario, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Es decir, líbrame, Señor. Y dice la Biblia que Jacob cruzó el río y en el otro lado del río derramó su alma, su corazón, su ser en oración a Dios para que Dios lo librara de su adversario. Job no tenía nada sobre lo cual recostarse. Su familia y él estaban indefensos ante este enemigo. La Biblia dice que Jacob, mientras estaba orando, de repente vino un personaje y este personaje comenzó a luchar con él. Él pensaba que posiblemente era el Antidicón, pensó que él era el enemigo. Y dice la Biblia que Jacob empezó su lucha, empezó a luchar con este ángel. Y mientras más luchaba, se empezó a dar cuenta que este no era un ser humano, que era un ser celestial. Pero siguió luchando y cuando estaba a punto de amanecer el día, cuando Jacob había luchado toda la noche, Jacob finalmente descubre que él está luchando con el ángel de Jehová, que no es más ni menos que con Cristo Jesús mismo. Y cuando Jacob se da cuenta que está luchando con el ángel de Jehová, que es Dios, dicho sea de paso, porque algunos, ¿cómo sabe que es Dios? Porque Jacob le puso a ese lugar el nombre Peniel. Él es Dios. Pení o pen significa rostro. Es decir, rostro de Dios le puso a ese lugar. Y explica por qué he luchado con Dios. He visto a Dios cara a cara y he sobrevivido para contarlo. Es decir, el ángel de Jehová con quien estaba luchando era Jesús, que en este caso resulta ser el juez. Y el Señor Jesucristo le dice a Jacob, me voy. Jacob dice, no, no te vas. Sí me voy. Jacob dice, nada que te vas. Y el ángel sigue diciendo, insistiendo, no, yo tengo que irme porque raya el alba. Y dice Jacob, aferrándose indudablemente de los mantos de ese ángel de Jehová de Jesús, dice, no te irás ni permitiré que te vayas hasta que me bendigas. Esa es la fe de la viuda. En el tiempo de angustia, mis hermanos y hermanas, el pueblo de Dios pasará por un periodo donde aparentemente están abandonados de Dios, donde aparentemente sus enemigos van a venir para destruirlos, para ejecutar el decreto de muerte. El pueblo de Dios no se va a desanimar, ni se va a desalentar, sino que va a ser como esa viuda persistente. Los escogidos van a venir a Jesús y venir a Jesús, aunque no responda inmediatamente, continúan viniendo, tienen esa fe, esa paciencia perseverante, insistente, persistente, donde no están dispuestos de soltar el brazo de Dios. Es lo que se describe en Daniel 12:1, a donde dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, es el arcángel, aquel príncipe que está por los hijos de tu pueblo, es decir, está en favor de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual no hubo desde que existió nación. Mas en aquel tiempo tu pueblo será libertado, todo aquel que se halle escrito en el libro. El tiempo de angustia de Jacob es lo que se describe en esta parábola, donde la viuda viene y viene y viene al juez. Isaías, el capítulo 54 y el versículo 7 y 8 describe este periodo. Isaías, el capítulo 54 y los versículos 7 y 8. Escuchen qué interesante estos versículos. Dice allí, Dios está hablando a su pueblo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Por un tiempo, dicho sea de paso, Elena White usa estos versículos en el capítulo sobre el tiempo de angustia, para hablar del hecho de que Dios no va a responder las plegarias de su pueblo inmediatamente, porque ellos necesitan que su fe sea inquebrantable, necesitan que se consuma
no su mundanalidad, voy a inventar una palabra porque es la que usa Elena G. de White, necesita consumirse su terrenalidad. Esa palabra no existe. Los profesores de español me van a decir, pastor, esa palabra no es autorizada por la Real Academia Española. Pero tengo que establecerla porque la palabra en inglés es earthliness. No es worldliness, es earthliness, que significa terrenalidad. Es decir, durante este periodo Dios va a permitir que su pueblo pase por esta experiencia para que queden completamente desconectados de cualquier cosa que los ata al planeta Tierra. Y van a depender solo y exclusivamente de Dios. La experiencia de Job ilustra lo mismo. Vino Satanás, el adversario, el antídicon. Ojalá tuviera tiempo de predicarles un sermón sobre el libro de Job. Un libro muy mal comprendido, dicho sea de paso. Y la razón por la cual es mal comprendido es porque muchos eruditos, o la mayoría de ellos, creen que después del capítulo 1 y 2 desaparece Satanás. Ve, todo el que causó los males desaparece y uno no sabe que le haya pasado nada por todo lo que hizo. Pero el asunto es que sí aparece Satán al final del libro, pero no aparece con el nombre de Satán, sino que aparece con el nombre de Leviatán. En el capítulo 1 y 2, Satanás le quitó todo a Job. Como esta viuda había perdido todo. Le quitó en primer lugar sus casas. Luego le quitó sus bestias. Luego le quitó sus hijos y sus hijas. Luego hizo que la esposa se volcara contra él. Y finalmente lo afligió con una enfermedad terrible desde la parte de más arriba de su mollera hasta la planta del pie. Y luego, para colmo de males, los amigos que vienen para consolarlo terminan acusándolo. Es decir, Job no tenía ningún apoyo humano. Había quedado abandonado de los hombres y aparentemente abandonado de Dios. Y desde el capítulo 3 hasta el capítulo 37, Job, si ustedes lo pueden leer, está dialogando con Dios. Y está diciendo, Señor, ¿por qué no me oyes? ¿Por qué no me contestas? Yo ofrecía los sacrificios. Yo tenía el culto familiar todos los días. Usaba mis riquezas para beneficiar a los necesitados. Señor, ¿por qué me está pasando esto? No lo entiendo. Por favor, explícame qué es lo que está pasando. Y la respuesta a Job es silencio. Pero saben que Job tenía esa paciencia perseverante. En el libro de Santiago, el capítulo 5, nos dice que debemos tener la paciencia de Job. Era como esa viuda. Porque Job no se iba a dar por vencido. Nunca cedió en su fe. Nunca perdió la fe. Nunca soltó el brazo de Dios. Nunca renegó de él. Nunca lo blasfemó a su rostro. Es más, Job dijo, aunque me matare, todavía confiaré en él. Es decir, Job tenía esa fe perseverante, constante, esa paciencia de la cual estamos hablando. Una paciencia activa que no se rinde ante las peores calamidades, que aún confía en Dios en las más terribles circunstancias. Y Job representa a aquellos que vivirán en este mundo durante el tiempo de angustia. Y ustedes saben cómo terminó la historia de Job. Job recibió 2 veces más que todo lo que había perdido como resultado de su aferrarse a Dios. Esta fe persistente, esta paciencia persistente se ilustra también en la historia de la mujer cananea que vino a Jesús. La historia se encuentra registrada en Mateo el capítulo 15. Viene esta mujer cananea, no es israelita, y está gritando a Jesús, Señor, interviene, sana a mi hija que está enferma. Y los discípulos dicen en voz alta para que ella oiga, dicen, Señor, pero despáchala, que está causando un escándalo, está haciéndonos pasar una vergüenza. Señor, por favor, despáchala, dile que se vaya. Pero no, ella sigue viniendo. Y entonces Jesús mira a la mujer y le dice, mujer, yo no soy enviado sino a las ovejas extraviadas de la casa de Israel. O sea, Dios no me ha enviado para ministrarte a ti que eres cananea. Me ha mandado a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
yo creo que si yo hubiera sido esa mujer, de pronto digo, bueno, vine a donde no era y me voy. Pero esta mujer tenía una fe persistente, una paciencia persistente. Sigue viniendo a Jesús. Y el Señor Jesucristo le dice a esta mujer, mire, no es bueno tomar el pan de los hijos y tirárselo a los perros. Ahora Jesús le está diciendo perra. Si no me hubiera ido para ese momento, esa sería la señal de que es tiempo de irse. Pero esta mujer tenía una fe tan persistente en Jesús, tan perseverante, y Jesús estaba probando su fe. Tenía una fe tan fuerte que le dijo, sí, Señor Jesús, pero ¿sabes algo? Aún los perrillos comen las migajas de pan que caen de la mesa de sus señores. Jesús demoró en responderle para probar su fe. Y esta mujer manifestó una fe inquebrantable. Y esa es la clase de fe que vamos a necesitar, mis hermanos y hermanas. La clase de paciencia que vamos a necesitar. Imagínense ustedes si ahora cualquier cosita que pasa en la iglesia nos desanima. Decir, no, yo no voy más a la iglesia. ¿Cómo vamos a resistir cuando vengan las pruebas de verdad? Si cuando alguien nos ofende ahora perdemos la paciencia instantáneamente, ¿qué nos hace pensar que cuando vengan las pruebas grandes, donde nuestra vida esté en juego, de repente vamos a manifestar paciencia? La paciencia se desarrolla ahora. Esa paciencia que vamos a necesitar, la paciencia de los santos, esa fe perseverante y persistente, hay que desarrollarla ahora, cada día, en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Volviendo otra vez a Lucas, el capítulo 18, quiero notar una expresión aquí muy interesante, ya llegando al clímax de nuestro tema de esta mañana. Lucas, el capítulo 18 y el versículo 7. Hay una expresión aquí muy importante. ¿Saben ustedes que la experiencia por la cual pasará el pueblo de Dios será muy semejante a la experiencia por la cual pasó Jesús? Porque el pueblo de Dios va a tener que andar en los pasos de Jesús. Jesús dijo, me aborrecieron a mí primero y los van a aborrecer a ustedes también. Porque ustedes son mi cuerpo. Lo que le pasa a la cabeza, que soy yo, le va a pasar al cuerpo. Lo que le pasa al pastor, le va a pasar también a sus ovejas. Lo que le pasa al soberano, le va a pasar también a sus súbditos. Por eso Jesús dijo en San Juan 16, 1 y 2, dice, viene el tiempo cuando aquellos que os maten pensarán que le están haciendo un favor a Dios. El pueblo de Dios va a pasar por las mismas circunstancias por las cuales pasó Jesús al final de su vida. Noten lo que dice Lucas 18 y el versículo 7. Hablando de los escogidos. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Cuán a menudo claman? Los escogidos clamarán día y noche. Ahora, ¿por qué es significativa esa expresión? Dicho sea de paso, la palabra clamar aquí es la palabra griega boao, que es la misma palabra que se usa para Jesús cuando está en la cruz del Calvario y clama a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un gritar, es un clamor fuerte. Ahora noten lo que dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26 y el versículo 39. Fíjense la agonía de Jesús. El Padre no le contestó inmediatamente. Mateo el capítulo 26 y el versículo 39. Leímos estos textos el sábado pasado. Dice allí, Jesús en el huerto del Getsemaní, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío. Está apelando al juez y Satanás lo está acechando, tratando de desanimarlo. Jesús no tiene nada. El Señor Jesucristo lo ha perdido todo. Finalmente estará en la cruz, ni siquiera la ropa la va a tener. Dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El versículo 42 dice que pasó por la misma experiencia otra vez. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y el versículo 44 dice que por tercera vez clamó a su Padre,
Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Jesús le está rogando a su Padre que intervenga para librarlo, pero no es sabio para el Padre librarlo en este momento. Finalmente llega al punto a donde el Señor Jesucristo clama en la cruz. Mateo el capítulo 27 y el versículo 46. Mateo 27 y el versículo 46, también lo leímos la semana pasada. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Clamó, la misma palabra boao de la parábola de Lucas 18. Dice, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús no se rindió en su fe. A pesar de que su Padre no lo bajó de la cruz en ese instante, el Señor Jesucristo perseveró. Ahora, este texto de Mateo 27:46 viene de una profecía del Antiguo Testamento. Y quiero ir allí porque hay una expresión que está en la profecía mesiánica que no está en Mateo 27. Salmo 22 y el versículo 1 y 2. En efecto, todo el Salmo 22 está hablando de los sufrimientos de Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. No tenemos tiempo de estudiar todo el capítulo, solamente vamos a leer los versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Son las mismas palabras que habló Jesús en la cruz? Claro que sí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y ahora escuchen el versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Jesús clamó día y noche, según esta profecía mesiánica, de que su Padre, si fuera posible, le quitara la copa, aliviara su sufrimiento. Pero el Padre se demoró en responderle a Jesús. Pero lo lindo es que Jesús en la cruz dijo, aunque me matare, todavía confiaré en Él. Nada va a sacudir mi fe en mi Padre. Yo conozco sus promesas. Y aunque yo perezca para siempre, todavía seguiré confiando en mi Padre y amando a mi Padre. Jesús tenía la paciencia, no de los santos, sino la paciencia de Jesús, que es la paciencia que vamos a tener nosotros, los que pasemos por estas circunstancias. En Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 7, encontramos una descripción de los sufrimientos de Jesús en el huerto de Getsemaní. Pasó por la experiencia de la viuda, clamando al juez, al Dios Padre, el que le podía librar de la muerte. Y sin embargo, la respuesta de Dios se demoró. Satanás lo acechaba como al adversario, tratando de destruirlo. Pero Jesús no se conmovió. Dice en Hebreos el capítulo 5 y el versículo 7, hablando de los sufrimientos de Jesús en el huerto del Getsemaní. Y Cristo, en los días de su carne, es decir, cuando estuvo andando por esta tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. No fue librado de la muerte, pero dice la última parte del versículo, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Tenemos nosotros esa clase de fe y paciencia que va a necesitar el pueblo de Dios? Tenemos que obedecer los mensajes de los tres ángeles, porque la conclusión de los mensajes de los tres ángeles dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está el grupo que tiene la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, la forma como este grupo de personas desarrolló esas tres características fue recibiendo el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. Y cuando recibieron esos mensajes en su vida y los hicieron parte de su ser, el resultado fue que estaban compuestos de un grupo de personas que no había nada en el mundo que pudiera sacudir su fe. Ahora permítame leerles para concluir en esta mañana algunas citas del conflicto de los siglos que se encuentran en el capítulo El tiempo de angustia. La primera cita se encuentra en la página 688. Escuchen esto. Hablando de del pueblo de Dios que ha perdido todo en este tiempo.
Sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que los precedieron. Ellos mismos, ahora escuchen bien, ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. De día y de noche claman a Dios para que los libre. Los malos se jactan y se oye este grito de burla: ¿dónde está ahora vuestra fe? ¿Por qué no os libra Dios de nuestras manos si sois verdaderamente su pueblo? Dicen los impíos. ¿Por qué no los ha librado todavía? El pueblo de Dios no tendrá una respuesta a eso, sino confiar que Dios los librará. En la página 677 del Conflicto de los Siglos dice Elena White esto, hablando de los escogidos: su fe no decae porque sus oraciones no reciben inmediata contestación. ¿Captaron eso? Su fe no decae porque sus oraciones no reciben inmediata contestación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. ¿Cuándo aprendemos a orar de esa manera? Allá, demasiado tarde. Hay que aprender a orar así ahora. Hay que desarrollar esa fe ahora. Sigue diciendo: echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. La última cita que quiero leer del Conflicto de los Siglos se encuentra en la página 688 y 89, y allí Elena G. de White cita la parábola de Lucas 18, por si acaso alguno dudaba aún de que esta parábola se aplica a aquellos que van a pasar por el tiempo de angustia. Y mis hermanos y hermanas, yo creo que nosotros estamos viviendo en los últimos eventos de la historia de este mundo. Estamos en el umbral de lo que se describe aquí. Dice la sierva de Dios: si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerza, estacionados en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía, los ángeles han presenciado la angustia de ellos, es decir, de los escogidos, y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden de su jefe para arrancarlos del peligro. Es decir, los ángeles están nada más allí diciendo: dinos cuándo, Señor, dinos cuándo, para ir a librarlos. Y así es cada día con nosotros cuando perseveramos en el Señor. Sigue diciendo: pero tienen que esperar un poco más. La misma dilación, es decir, demora, que es tan penosa para ellos, es la mejor respuesta a sus oraciones. Saben que cuando nosotros le oramos a Dios y le pedimos a Dios algo, a veces pensamos que si no recibimos inmediatamente ese algo, Dios no nos contestó. Pues déjenme decirles que hay tres formas en que Dios puede contestar. Dios puede decir sí, no o espera. No nos rindamos porque nos dice espera. Cuando nos dice espera es porque Él sabe que en ese momento no es propicio, no es bueno darnos lo que estamos pidiendo, porque no va a edificar nuestro carácter, no nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Sigue diciendo: mientras procuran esperar que el Señor obre, son inducidos a ejercitar su fe, esperanza y paciencia, como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Es decir, es una experiencia de crecimiento, de aprendizaje. Sigue diciendo: sin embargo,
El tiempo de angustia será acortado por amor a los elegidos. ¿Y acaso Dios no defenderá la causa de sus escogidos que claman a Él día y noche? Os digo que defenderá su causa presto. El fin vendrá más pronto de lo que los hombres esperan. Mis hermanos y hermanas, apreciados jóvenes, apreciados amigos que escuchan por radio, por televisión, nos esperan momentos tormentosos. Nos espera un tiempo de angustia cual no fue desde que hubo nación. Y saben que Satanás ha inventado la teoría del rapto secreto para que la gente crea que no van a estar aquí durante el tiempo de angustia, durante el tiempo de las plagas. La mayoría de los cristianos hoy en día no creen que ellos van a estar en este mundo durante la gran tribulación, durante el tiempo de angustia. Ellos creen que Dios se los va a llevar 7 años antes de su venida gloriosa al cielo. Y entonces el tiempo de angustia y las plagas van a caer sobre los que se quedaron atrás, sobre los judíos específicamente. Y como resultado, muchos cristianos hoy en día no están aprendiendo a ejercitar y a desarrollar la clase de fe que el pueblo de Dios va a necesitar. Esa fe y esa paciencia inquebrantable que será indispensable y necesaria para permanecer firmes cuando venga ese tiempo. Mi pregunta es, ¿estás desarrollando tú esa clase de fe? En esta mañana yo quiero descender de esta plataforma porque yo quiero hacer un último llamado. Mi llamado en esta mañana tiene 2 partes. La primera parte del llamado es para los que son adventistas del séptimo día, que ya comenzaron a caminar con Jesús. Algunos están más avanzados en el camino de la vida cristiana que otros. Algunos aquí son adventistas de 2 generaciones. Algunos me imagino que tendrán 70, 80 años o aún más de ser adventistas. Han caminado con Jesús durante mucho tiempo, han caminado en la verdad durante mucho tiempo. Yo quiero hablar específicamente a aquellos que son adventistas, que empezaron a caminar con el Señor. ¿Cuántos de esos en esta mañana quieren decirle al Señor Jesucristo: Señor Jesús, yo quiero, por la gracia de tu Espíritu Santo, por el poder de tu Espíritu Santo, que tú me des estas características: la paciencia de los santos, que me impartas la fe de Jesús y que me ayudes con tu poder a guardar tus mandamientos por amor a Jesús. ¿Cuántos están dispuestos de decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo estoy dispuesto de dedicarte el tiempo necesario en oración perseverante, en estudio de tu palabra perseverante, en testificar a otros de una forma perseverante? Porque en ese tiempo de angustia yo quiero tener esa fe inquebrantable, inconmovible. Quiero tener esa ancla inmutable para que ni un terremoto pueda sacudir mi fe en el Señor Jesús. Si es el deseo de los que son adventistas aquí en esta mañana decirle eso a Jesús, les quiero pedir que por favor se pongan de pie. Recuerden que no viene esto así automáticamente, que Dios nos sopla la paciencia de los santos y la recibimos así nada más. Hay que desarrollarla. Ahora yo quiero hacer una segunda parte del llamado. Tenemos un hermano que nos va a acompañar ahora cantando un himno muy hermoso. Y quiero invitarlo a él de que venga en este momento a cantar para nosotros. Y luego tengo una segunda parte del llamado. Lo que él nos va a cantar es el himno Puedo escuchar tu voz. Vamos a escuchar este himno y luego entonces voy a hacer un llamado a otro grupo de personas aquí en esta mañana. Escuchemos. Puedo escuchar tu voz que está llamando con mucho amor.
invitándome, animándome a tomar una correcta decisión. Tú me conoces bien y mis defectos puedes cambiar. Si permito hoy que tu mano obre en mí, nueva vida voy a disfrutar. Oh Dios, sabes que soy un débil pecador. Oh Señor, necesito tu perdón. El caminar con el Señor Jesús tiene un comienzo. Los que he llamado en estos momentos para que se pongan de pie ya empezaron su caminar con Jesús. Pero yo creo que aquí en esta mañana hay personas que oficialmente no han comenzado su caminar con Jesús, porque el momento del bautismo es el momento cuando nacemos. Y allí empezamos nuestro desarrollo en la familia de Jesús. Yo quiero preguntar en esta mañana, al concluir esta semana de oración, ¿hay alguien aquí en esta mañana, posiblemente más que una persona, que quiere decirle al Señor Jesucristo: Señor Jesús, por tu gracia yo quiero prepararme para un día bautizarme y comenzar a caminar con Jesús oficialmente como miembro de su familia? Yo quiero comenzar ese caminar con Jesús de tal manera que mi fe cada día pueda crecer más, mi paciencia pueda crecer cada día más, para que yo pueda tener estas características que menciona Apocalipsis cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que quiere decirle eso a Jesús levantando la mano? Hemos tenido varias decisiones durante la semana para el bautismo, pero quiero dar la oportunidad, la última oportunidad, para que aquellos que no han respondido lo hagan en esta mañana. ¿Hay alguien que quiere levantar la mano y decirle al Señor Jesús: sí, Señor Jesús, yo quiero en esta mañana decidir que voy a empezar a caminar contigo e integrarme como miembro de tu familia? ¿Quiere levantar la mano? Tenemos algunas manos levantadas. Para mí es muy difícil ver sus manos. ¿Podría pedirles por favor que vengan al frente en nuestro último llamado? Los que han levantado la mano, por favor vengan aquí al frente. Yo quiero tener una palabra de oración con ustedes en esta mañana. Al concluir esta semana de oración, este banquete espiritual que hemos tenido con el Señor, no dejen pasar esta oportunidad. No es un compromiso conmigo. No crean que es tan difícil decirle sí a Jesús. Fíjense, los niños enseguida vienen adelante. Por eso Jesús dijo que debemos llegar a ser como niños. Porque los niños no se ponen a pensar: bueno, ¿qué van a decir mis padres? ¿Qué va a decir la familia? ¿Y los amigos qué van a pensar? ¿Y cuánto voy a tener que sacrificar? ¿Qué va? Los niños vienen y ellos enseguida responden al llamado del Señor. Por eso Jesús dijo que nosotros debemos ser como niños. Debemos ser como ellos. Miren qué lindo este grupo de niños. De ellos es el reino de los cielos. ¿Sí o no? ¿Alguien más de los adultos acá? Los que nos hemos vuelto sofisticados en nuestro pensar. Los que hemos llegado al punto de pensar: bueno, yo no sé, no es un asunto tan popular pararme enfrente de toda esta gente. Miren cómo vienen los niños. Gloria a Dios. Precioso esto, ¿verdad que sí? ¿Y los adultos qué? ¿Y los jóvenes qué? ¿Se van a dejar ganar por los niños? ¿Alguien más en nuestro medio que quiere venir al frente? Gloria a Dios. Hay algunos más que vienen caminando por el pasillo. Puede ser que este sea el último llamado que Dios te va a hacer. Yo no sé, pero la semana de oración termina hoy y no vas a escuchar la voz llamándote más fuerte que lo que estás escuchando ahora mismo. Así que no dejes pasar esta ocasión.
El tiempo se ha ido y debemos terminar nuestro culto. Pero siempre me da temor terminar un llamado, porque puede haber alguien que tiene una lucha, que terminó el llamado y no pudo pasar al frente. ¿Alguien más que quiere decirle: sí, Señor Jesús, yo quiero empezar a caminar contigo? Gloria a Dios. Para tener esa fe y esa paciencia inquebrantable. ¿Alguien más? Posiblemente la mayoría de los que están aquí son adventistas de años. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que quiere decirle a Jesús: Señor, yo quiero reconsagrar mi vida a ti, me he extraviado del camino, he estado andando como no debo, quiero regresar al camino y quiero seguir caminando contigo? Ahora estoy llamando no a los que se van a bautizar, sino a los que quieren reintegrarse nuevamente al camino del Señor, quieren caminar por los caminos del Señor. ¿Quieren venir al frente también? Yo quiero tener una oración con ustedes. Aquellos que posiblemente no han estado caminando de una forma adecuada con Jesús, pero hoy quieren tomar la decisión de regresar y van a andar con Jesús mano a mano. ¿Alguien más quiere venir al frente? Por favor, pasen. Hay mucho espacio aquí. Hay mucho espacio en el reino de Dios. Gloria a Dios. Señor te bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Algunos dicen: pastor, porque usted hace un llamado. Mis apreciados hermanos y amigos, si nosotros no estamos dispuestos de responder al llamado del Señor ahora, públicamente, ¿qué va a suceder cuando tengamos que pararnos públicamente en favor de Jesús, aún a riesgo de nuestra propia vida? Por eso hago llamados. Necesitamos responder, pararnos, decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Alguien más? Qué lindo grupo. Gloria a Dios. Ya vienen acercándose otros. Yo me he deleitado en esta semana de oración. ¿Se han deleitado ustedes en esta semana? Reabasteciendo nuestras baterías, fundamentándonos mejor en el mensaje especial que Dios ha dado a esta iglesia. ¿Alguien más que quiere venir al frente? Reconsagrar su vida a Jesús. ¿O quiere decir: yo quiero prepararme para el bautismo? Pueden también, aquellos que todavía no han venido al frente expresando el deseo de bautizarse, pueden venir al frente también en este momento. Qué hermoso como el Espíritu Santo obra. Si fuera yo el que los estuviera llamando, nadie vendría al frente. Pero el Espíritu Santo está tocando corazones, está hablando a los jóvenes, al personal docente, a los hermanos, a las hermanas, las visitas, los que escuchan por radio. Si estás escuchando por radio, te invito a que te pongas de pie ahora también. Dios te ve. Si estás viendo por televisión, ponte de pie. Aunque estés solo, aunque estés sola, Dios te ve. Dios ve tu decisión. Gloria a Dios por este grupo precioso que ha venido al frente. Voy a tener una palabra de oración para concluir esta semana de oración. Si alguno durante la oración quiere venir al frente en respuesta al llamado de Jesús, por favor háganlo. No dejen pasar esta oportunidad. Vamos a escuchar una vez más el himno y entonces voy a concluir con una palabra de oración. Mientras oyen el himno, si quieren venir al frente, háganlo, porque es el momento propicio. Escuchemos. Está llamando con mucho amor, invitándome, animándome a buscar una correcta decisión. Tú me conoces bien y mi
momentos puedes cambiar. Si permito hoy que tu espíritu obre en mí, Gloria a Dios. nueva vida voy a disfrutar. Amén. Gloria al Oh Señor. Dios, sabes que soy un débil pecador. Oh Señor, Gloria a Dios. necesito tu perdón. Amén. Amén. Fíjense cómo sigue viniendo al frente el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Hay himnos de alabanza en el cielo hoy. Los ángeles ahora están cantando porque han visto todas estas decisiones que se han tomado. Voy a tener una palabra de oración ahora. Veo que muchos están pasando al frente ahora. El Espíritu Santo ha hablado a muchos corazones en esta mañana. Durante la oración, si estás pasando al frente, por favor, ven al frente. No importa que estés caminando, llega hasta acá. Aún durante la oración, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje solemne que tú has dado a tu iglesia. Gracias porque has dicho en tu palabra que aún en los momentos más oscuros de la historia, tú estarás con nosotros. Aunque te demores en respondernos, sabemos que estás porque lo has prometido. Te doy gracias, Señor, por estas personas que han venido al frente. Algunas de ellas expresando el deseo de comenzar su caminar con Jesús, de bautizarse en el futuro, no muy lejano. Otros que posiblemente se habían extraviado un poco del camino y han tomado su decisión de nuevamente tomar la mano de Jesús y reanudar su caminar con Él. Señor, te quiero rogar que bendigas a cada persona que ha respondido a este llamado. Oh Señor, que el anhelo de cada corazón pueda ser satisfecho. Y Señor, aquellos adventistas de años, décadas, algunos menos tiempo, te ruego, Señor, que tú les fortalezcas la fe cada día. Señor, anhelamos que Jesús venga pronto. Estamos cansados de vivir en este mundo de clamor, sufrimiento, dolor, enfermedad, muerte. Queremos que Jesús venga pronto. Te pedimos, Señor, que acortes, por favor, en tu justicia, la historia de este mundo para que podamos irnos a nuestro hogar. Te damos gracias por el privilegio de acercarnos a ti en oración. Y gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el precioso e incomparable nombre, en el nombre del ancla inmutable, Cristo Jesús. Amén.